Buenos a todos. A continuación se realizará el ejercicio número 16.12 y el ejercicio número 16.14 del libro de Ingeniería Mecánica Dinámica de Gibeler de la 14ª edición. El ejercicio número 16.12 nos dice lo siguiente. La potencia de un motor de un autobús se transmite utilizando la disposición de correa y polea que se muestra. Si el motor gira la polea A en una velocidad angular igual a 20t más 40 radianes sobre segundo, donde t está en segundos, determina la velocidad angular de la polea del generador P y la polea del aire acondicionado C cuando t sea igual a 3 segundos. Listo. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. El primer dato que nos da el ejercicio es la velocidad angular de la polea A, que nos dice que es velocidad angular igual a 20t más 40 radianes sobre segundo. Otros datos que nos dan el ejercicio son los radios de nuestras poleas. El radio de nuestra polea A es de 75 milímetros. Y vamos a llamar R sub A igual a 75 milímetros. Pero no podemos trabajar en milímetros. Tenemos que transformarla a metros. Entonces 75 dividido para 1000 nos da como resultado 0,075 metros. Otro dato que tenemos es el radio de nuestra polea B. Le vamos a llamar R sub T. Tiene un radio de 25 milímetros que pasados en metros serían 0,025 metros. Otro dato que tenemos es el radio de nuestra polea B, que vamos a llamar R sub B, con un radio de 100 milímetros. Pasados a metros sería 0,1 metro. Y por último tenemos el radio de nuestra polea C, que vamos a llamar R sub C, con un radio de 50 milímetros. Transformado a metros nos queda como 0,05 metros. Aquí hay un error, sería 0,025 metros. Listo. Las incógnitas que nos dan el ejercicio que tenemos que hallar serían que calculemos la velocidad angular de nuestra polea C y de nuestra polea B en un tiempo de t igual a 3 segundos. Listo. Como el enunciado nos da la velocidad angular de A en valores de t, el tiempo, podemos calcular la velocidad angular de A sustituyendo 3 segundos en las t que tengamos. Entonces nos queda de la siguiente manera. Sustituyendo velocidad angular de A va a ser igual a 20 multiplicado por 3 más 40. Esto me da un valor de 100 radianes sobre segundo. Listo. Para calcular la velocidad angular de B, nosotros sabemos que las velocidades tangenciales que existen en este punto de la correa, velocidad tangencial de A, va a ser exactamente igual a la velocidad que tengamos en este punto de la polea D. Y también va a ser igual a la velocidad tangencial que tengamos en este punto y en este punto. Entonces esto quiere decir
que la velocidad tangencial de nuestra polea A va a ser igual a la velocidad tangencial de nuestra polea D. Entonces, usando nuestra ecuación para hallar las velocidades, nos dice que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces, si tenemos que la velocidad tangencial de D y la velocidad tangencial de D son iguales, entonces podríamos igualar nuestras ecuaciones, quedándonos de la siguiente manera. Velocidad tangencial de A va a ser igual a la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A. Y la velocidad tangencial de D va a ser igual a la velocidad angular de D multiplicado por el radio de D. Entonces, igualando nuestras ecuaciones, nos quedaría que la velocidad angular de A por el radio de A va a ser igual a la velocidad angular de D multiplicado por el radio de D. Entonces, la velocidad angular ya la tenemos. El radio de A también tenemos. La velocidad angular de D sería nuestra incógnita. Y el radio de también lo tenemos. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera, sustituyendo los valores que ya tenemos. Velocidad angular de A nos dice que son 100 radianes sobre segundo. 100 radianes sobre segundo. Multiplicado por el radio de A, que sería 0,075 metros, igual a nuestra incógnita velocidad angular de D, multiplicado por el radio de D, que sería 0,025 metros. 0,025 metros puede pasar al otro lado, dividir, y nos queda de la siguiente manera. 100 radianes sobre segundo multiplicado para 0,075 metros. Todo esto dividido para 0,025 metros. Metros con metros se me va, igual a la velocidad angular de D. Y nos da un valor de 100 por 0,075 dividido por 0,025 de 300 radianes sobre segundo. Nuestra velocidad angular de D. Ahora, como podemos observar en la imagen, nuestra polea D se encuentra anclada a nuestra polea B. Visto desde un lateral, sería algo más o menos así. Donde este sería nuestra polea B y este sería nuestra polea D. ¿Qué quiere decir eso? Que si la polea D gira a una velocidad de 300 radianes sobre segundo, como está anclado a nuestra polea B también girará a esa misma velocidad. Entonces sería que la velocidad angular de D va a ser igual a la velocidad angular de B. Entonces, como ya hallamos la velocidad angular de B, sustituimos 300 radianes sobre segundo. Va a ser la velocidad angular de B. Listo. Una vez hallada la velocidad angular de B, vamos a hallar la velocidad angular de C. Entonces, como sabemos que la velocidad tangencial que existe en esta polea, la velocidad tangencial de B va a ser exactamente igual a la velocidad tangencial que existe en esta parte de aquí, la velocidad tangencial de C. Entonces podríamos igualar nuestras ecuaciones. Entonces, sabemos que la velocidad tangencial de nuestra polea B va a ser igual a la velocidad tangencial de nuestra polea C. Entonces, usando nuestra ecuación de hallar velocidades, podemos igualar nuestra ecuación. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Velocidad tangencial de B va a ser igual a la velocidad angular. Velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. Y la velocidad tangencial de C
va a ser igual a la velocidad angular de c multiplicado por el radio de c. Entonces, igualando nuestras ecuaciones y sustituyendo, nos quedaría de la siguiente manera. Velocidad angular de b multiplicado por el radio de b va a ser igual a la velocidad angular de c multiplicada por el radio de c. Sustituyendo valores, nos quedaría de la siguiente manera. Velocidad angular de b ya sabemos que son 300 radianes sobre segundo. El radio de b sería de 0,1 metro igual a la velocidad angular de c, que sería nuestra incógnita, multiplicado por el radio de c, que sería 0,05 metros. Entonces, esto es 0,05 metros. Puede pasar al otro lado a dividir y nos queda que 300 radianes sobre segundo multiplicado para 0,1 metros dividido para 0,05 metros. Metros con metros se nos van igual a la velocidad angular de c. Entonces, realizando esta operación, 300 multiplicado por 0,1 dividido para 0,05 nos da un valor de 600 radianes sobre segundo. La velocidad angular de c. Entonces, recapitulando y respondiendo a las incógnitas de nuestro ejercicio, la velocidad angular de c va a ser de 600 radianes y la velocidad angular de b va a ser igual a 300 radianes sobre segundo. Continuando con el siguiente ejercicio, el 16.14 nos dice lo siguiente. El disco parte del reposo y se le da una aceleración angular de alfa igual a 2t al cuadrado radianes sobre segundo al cuadrado, donde t están puntos. Determine la velocidad angular del disco y su desplazamiento angular cuando t es igual a 4 segundos. Listo. Lo primero que vamos a sacar son los datos que nos está dando el ejercicio. El primer dato que nos da es la aceleración angular del disco, que nos dice que es de alfa igual a 2t al cuadrado radianes sobre segundo. Otro dato que nos da el ejercicio nos dice que el disco empieza desde el reposo. Esto quiere decir que el tiempo, el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular va a ser igual a 0. Entonces, las incógnitas que nos dice que hallemos el ejercicio son las siguientes. Nos dice que calculemos la velocidad angular, que vamos a llamar omega d del disco, y el desplazamiento angular en un tiempo de t igual a 4 segundos. Las ecuaciones que vamos a usar son las siguientes. La primera ecuación que vamos a usar es la velocidad angular es igual al diferencial de posición sobre el diferencial de tiempo. La ecuación que nos serviría nos dice que es la aceleración angular igual a la diferencial de
velocidad angular sobre el diferencial de tiempo. Para hallar la velocidad angular, la ecuación que nos serviría sería esta de aquí. Entonces, sustituyendo los valores, que sería la aceleración angular, que es de 2t al cuadrado, igual a diferencial de velocidad angular sobre dt. Entonces, el dt puede pasar al otro lado a multiplicar y nos quedaría lo siguiente. 2t al cuadrado por dt igual a d omega. Entonces, para eliminar las diferenciales vamos a integrar de un lado e integrar del otro. Entonces nos quedaría integral e integral. El límite inferior sería de 0 porque parte del reposo hasta un tiempo t. Y la velocidad angular sería, su límite inferior sería 0 porque igual parte del reposo hasta omega. Entonces, realizando esta integral nos quedaría de la siguiente manera. La integral de 2t al cuadrado sería 2t a la 3 sobre 3 evaluado desde 0 a t igual a la integral del diferencial de velocidad angular sería la velocidad angular. Entonces, evaluando este de aquí nos quedaría 2t a la 3 sobre 3 igual a la velocidad angular de d. Entonces, esta sería nuestra ecuación de la velocidad angular de d. Ahora nos dice que evaluemos en un tiempo igual a 4 segundos. Entonces, velocidad angular de d evaluada en 4 segundos sería d2 multiplicado por 4 elevado a la 3 sobre 3. Nos da un valor de 42,66. 42,66 radianes sobre segundo. La velocidad angular del disco. Ahora vamos a calcular el desplazamiento angular. Para calcular el desplazamiento angular, la ecuación que nos sería útil sería esta de aquí. Entonces, sustituyendo los valores que tenemos, que sería, como ya tenemos la ecuación de la velocidad angular, que sería esta de aquí, podemos sustituir en nuestra ecuación. Entonces quedaría de la siguiente manera. Velocidad angular, que sería 2t a la 3 sobre 3 igual a diferencial de posición sobre dt. Listo. El dt puede pasar al otro lado a multiplicar y nos quedaría de la siguiente manera. 2t a la 3 sobre 3 multiplicado por dt igual al diferencial de teta. Entonces, para eliminar los diferenciales, vamos a integrar de un lado y del otro. Entonces, como parte del límite inferior sería 0 porque parte de este reposo hasta un tiempo t.
al igual que el desplazamiento angular, sería desde 0 hasta teta. Entonces, realizando esta integral, nos quedaría la siguiente. 2t a la 4 multiplicado por 4 por 3, evaluado desde 0 a t, igual a teta. Entonces, sustituyendo, nos quedaría 2t a la 4 sobre 12. Mitad, mitad, nos quedaría 1 sobre 6. 1 sobre 6 t a la 4 igual a t. Entonces, como nos dice que calculemos el desplazamiento angular en t igual a 4 segundos, sustituimos, evaluamos en 4 segundos. Entonces sería 1 sobre 6 multiplicado por 4 elevado a la 4 igual a teta. Y esto nos queda que es 4 elevado a la 4 dividido 156 dividido para 6, 42,66 metros igual a teta. Y este sería el ejercicio 16.14.